Hola amigos, por fin está aquí. Me lo habéis pedido muchísimo, el Abarth. Vamos a ver si el Escorpión nos pica o no nos pica. De momento vamos con la versión de 180 caballos. Es el cabrio, pero bueno, tampoco hay una gran variación de peso. 180 caballos y el pack Competizione. Sí, señor, o Competizione. Claro, es que no está aquí Nacho, ¿cómo lo voy a decir? Sí, lo habéis pedido mucho, pero también lo queríamos traer desde hace mucho tiempo, porque es un coche, es interesante, además se pega mucho con nuestro estilo del canal, y además hemos conseguido una versión especial. Bueno, realmente todos los 500 Abarth, desde que empezó con esa denominación, han sido muy especiales hasta ahora, hasta el 595, el 695, ha habido versiones de todo tipo, y además han cambiado muchas, que si versión Yamaha, que si versión aniversario de no sé qué, pero está muy bien, o sea, eso está muy bien, porque les hace ganar valor, y las series limitadas es algo que a los coleccionistas o que a los amantes de este tipo de coches, que es un coche especial, porque, vamos a ver, si lo analizas es inútil, porque es pequeño y realmente hay coches mucho más prácticos, pero si, eso sí lo analizas, pero si no lo analizas y lo compras desde aquí, desde el corazón, es un coche muy interesante. Y en este tipo de coches, las versiones especiales son las que más nos gustan, por lo menos a mí, es mi opinión, no sé si estaréis de acuerdo conmigo. En este caso hemos recurrido a una versión con el motor de 180 caballos, que es el más potente que tienen, cambio manual, porque hay dos tipos de cambio, y el pack Competizione, o Competizione. Es que Nachete, que es el italiano, Competizione. Va y nos deja justo hoy. Competizione. El caso es que con ese pack mejoran muchas cosas en el coche. Bueno, os las voy contando. Aquí vemos otras entradas de aire. Según Abarth, entra un 18% más de aire con este frontal. Venimos a la parte de llanta 18 pulgadas, pinzas Brembo de 4 pistones, discos de 305 milímetros de diámetro, el normal creo que son 284, para que os hagáis una idea. Diferencial autoblocante mecánico, eso es muy importante. Todo esto está dentro de lo que sería la versión Competizione. Lleva unos Michelin, unos Pilot Sport 3, es un neumático que, bueno, que ya digamos que está superado, que tiene versiones más nuevas, pero bueno, esta unidad nos ha venido con esto, y no era un mal neumático en su momento, luego en la vuelta rápida, porque le vamos a hacer vuelta rápida, lo veremos. Suspensión, lleva unos amortiguadores Koni FSD en las 4 ruedas. Esto que parece una tontería es que el normal solamente lo lleva en el tren trasero, y este lo lleva en el delantero. En la parte trasera vemos algo muy interesante, los escapes, se llaman Record Monza Sovrapposto, que están aquí superpuestos, un escape, y es doble salida de escape, con un sonido con su válvula. A ver, al ser la versión Competizione, tiene un botón que era el que antiguamente se denominaba Sport, que ahora se llama Escorpión, y que en cuanto lo tocas modificas la dureza de la dirección, modificas el sonido de escape y la respuesta del acelerador, todo junto. También vemos un imitador a difusor. En este caso estamos con la versión cabrio, hay 50 kilos de diferencia, es 50 kilos más pesado el cabrio, que eso son 4 hamburguesas al final. Vemos el maletero, no es un gran maletero, 185 litros, pero es que tampoco el coche es grande. ¿Es criticable? Pues no lo creo, al final ya sabes lo que te estás comprando. Mientras hago esto y veis mi sudadera, porque estamos haciendo una ropa preciosa, pero preciosa,
vemos que el capó al final que lleve hidráulico sería un problema, porque es meter peso, y al final es un coche de 1100 kilos, entonces pesa muy poco el capó, no necesitamos hidráulicos. A ver, motor, 4 cilindros, aunque el coche es pequeño, apuestan por el motor 4 cilindros, 1.4 de cilindrada. Es el mismo motor que llevan todos los Abarth, lo que pasa que este lleva otro turbo, que es de la marca Garrett. No sabría decir qué especificaciones tiene este y tienen los otros, pero bueno, lleva otro turbo. Vemos que el diseño, que esto es una cosa que lo vamos a encontrar en todo el coche. Diseño, la tapa del motor, que es plástico, o sea, es plástico. La tapa del motor, fijaros qué bonita, imita a las antiguas, está muy chulo, muy chulo. Este motor es interesante, es un motor que va muy bien, viene asociado al cambio manual y al diferencial autoblocante que os he dicho. Muy interesante, pero vamos ya, en vez de que os cuente cosas, vamos a ver cómo funciona. Empezamos por la calle. Bueno, pues aquí estamos dentro del Abarth. Hasta ahora nos había hablado del precio. Este coche cuesta 31.000 euros, 31.100 más o menos. 1.700 euros menos si quieres la versión con techo normal, no la versión C, la Cabrio. Os empiezo ahora hablando del precio porque os quería enseñar, porque claro, si yo os digo que este coche cuesta esto más 3.000 euros del pack Competizione, pues bueno, pues ya empieza a parecer algo caro. Pero es que os quería enseñar estos asientos. Mirad cómo son, estos van incluidos en el pack. Mirad cómo son preciosos, porque es toda la parte trasera de fibra de carbono y la parte de la delantera es un baquet, y es un buen baquet porque sujetan bien el cuerpo. Son preciosos, lo único que si llevas a niños sentados detrás, pues es posible que en sus sillas te puedan arañar el carbono y te lo estropeen un poco, pero tened en cuenta que el coche es pequeño, pero la habitabilidad, bueno, aquí de delante no se pasan estrecheces, lo único que es la postura de conducción, que vas muy alto, muy tipo silla, como un 4. Y es una postura de conducción rara, con el volante un poquito inclinado, pero bueno, es que al final es como todo el espacio que hay aquí dentro, la capacidad del maletero, es que al final te tienes que hacer un poquito a la idea de lo que te has comprado, un Fiat 500, hecho por Abarth, con mucho glamour, porque hay mucho glamour aquí dentro, cualquier cosa que mires, desde la entrada que te pone oficina Abarth, hasta el volante, fijaros qué volante, con alcántara, con cuero, con carbono aquí, aquí hay mucho glamour. Pues lo que os decía, que al final os habéis comprado un coche pequeño, y mirad las plazas traseras, acordaros que yo mido 1,79, mirad cómo voy ahí sentado con el asiento puesto a la medida a la que voy yo siempre. Y luego el acceso en la entrada y la salida de este coche no es algo fácil, de las plazas traseras. Pero una vez que estás aquí sentado, más cómodo y bueno, más bien. El volante, ya os digo, con buen tacto, con mandos interesantes. Encontramos la palanca de cambios con este pomo precioso, 5 velocidades, con este pomo precioso metálico, además metálico de verdad, y eso con lo que implica, que es cuando hace frío está helado y cuando le ha pegado el sol quema un poquito, pero ¿qué más da? Es precioso, es que nos da igual. En opción puedes añadir el Pack Style, que por 1.200 euros te añade los faros de xenón y el equipo de sonido Beats. Bueno, los faros xenón sí que lo veo necesario, porque el Fiat 500 no es que tenga una iluminación muy buena, y en cambio este sí que la tiene. Es caro, sí, pero yo lo veo necesario. Y con el Pack Tech añades esta pantalla de 7 pulgadas táctil y añades el climatizador automático. Bueno, el climatizador automático tampoco es una cosa muy imprescindible, pero la pantalla esta sí tiene conexiones, añades el Apple CarPlay, el Android Auto. Yo creo que esto sí que interesa ponerlo. La versión Cabrio añade
techo que es prácticamente un techo eléctrico más que un coche descapotable en sí. Aprietas un botón y se te abre pues parcialmente, puedes abrir solamente hasta la parte, digamos, hasta la mitad, y se queda la luna trasera de cristal. Fijaros que apenas mi frondosa melena se mueve, pero si le damos un punto más, bajamos la luna trasera y ya sí que entra más aire aquí. Voy a cerrar. Para gestionar la deportividad tienes aquí un botón con un escorpión, que si le aprietas te pica, porque mira, yo voy acelerando, simplemente aprieto. Fijaros cómo ha cambiado el sonido, pero es que además ha cambiado, voy a escuchar. Qué bonito suena. Ha cambiado el sonido de escape, ha abierto la válvula de escape. Este botón lo que te hace es te actúa sobre la dirección, sobre la asistencia de la dirección, sobre el pedal del acelerador y sobre el sonido. Y cuando la activas, aquí en el reloj de presión del turbo se te ilumina la indicación Sport. También tienes aquí para modificar la actuación del control de tracción, que luego veremos en la vuelta rápida, que no me ha convencido mucho. En carretera sí, en carretera me ha convencido bastante, porque te mantiene el coche en su sitio y es que ni se mueve, y te ayuda a traccionar muy bien, apenas pierde tracción. Y eso que es un motor que tiene vidilla, tiene brío. Tacto del cambio magnífico, tacto de pedales me gusta, el tacto de la dirección es muy bueno teniendo en cuenta lo que es la dirección, pero el volante está muy inclinado hacia adelante, pero lo que es en sí el tacto es bueno, es bueno. El comportamiento, vamos a ver, tienes que tener en cuenta lo que te has comprado y sabes que este coche en carretera, en viajes, con el ruido que hace, ahora voy con el escape sin hacer mucho ruido, llega un momento que te cansa, pero bueno, es que es lo que te has comprado y es que además te va a hacer muy feliz en muchas otras ocasiones, pero en un viaje largo que sepas que llega un momento que aquí hay demasiado ruido. En autopistas le ves que va ahí pidiendo el motor, pidiendo guerra, vas ahí a 120, a 3000 vueltas, te va pidiendo guerra, como te va diciendo, oye, que quiero correr más, y corre mucho, corre mucho. Pero sobre todo lo que te está pidiendo es que le lleves a una zona de curvas y disfrutes de la conducción que te puede dar este coche, que es donde más se disfruta. En ciudad se mueve bien, pero el embrague es duro, está siempre, cuando empiezas a andar, el coche empieza a correr y tienes que enseguida frenarlo. No es su hábitat natural, pero se desenvuelve bien, y es duro, pero asumible. El radio de giro es bueno porque el coche es pequeño, y obviamente tiene un buen radio de giro, pero es malo teniendo en cuenta el tamaño del coche, le cuesta un poquito más girar, pero volvemos a lo de antes, ya sabes lo que te has comprado. En cuanto al consumo, ahora lo vais a ver, pero os tengo que decir que es que tiene un depósito de 35 litros y obviamente la autonomía es escasa, es poca, pero es que claro, son 35 litros. Ahora vais a ver lo que ha consumido, que Ned nos lo va a contar primero y luego vemos el tema de la vuelta rápida. Por cierto, el tema de la reserva, te entra la reserva, dices, vaya, ya me entra la reserva, llegas, paras en la gasolinera, ¡pum!, y se quita la reserva. El aforador, el indicador de reserva, yo creo que baila un poquito, pero bueno, no es un gran problema. Venga, a ver cuánto gasta. Este coche al final es como un Mustang, es como una Harley, es como un 911. Sí, es un 500, lo estoy comparando con esos coches, porque al final tienen el mismo glamour, buscan eso, glamour. De hecho, a mí me parece una de las mejores interpretaciones de coche clásico hecho a coche moderno. La del primer Mini de primera generación no estuvo mal tampoco, luego ahora ya no, ahora se ha perdido el concepto, pero este no, este lo sigue aguantando, y además estamos viendo los coches que van a venir, porque además viene el Abarth eléctrico, y también tiene este mismo glamour, aunque sea un eléctrico, ya otra cosa que suene o que no, en esa discusión ya entraremos otro día.
pero el glamour lo tiene, por lo menos estético. Vamos a ver, lo primero que os voy a hablar es del consumo. El consumo, bueno, pues el consumo, a ver, a pesar de ser un coche de 1.165 kilos, pues es lógico que gaste, pero así todo, bueno, tampoco es algo exagerado. Carretera, según Ned, ¿dónde estás? Hola, Olita, vecinito. Creí que hoy no venía, porque lo mismo, estos coches como no le gustan, Ned Flanders le ha sacado un consumo de 6,2 en carretera. 6,2, pues mira, lo mismo que un poquito más que... lo mismo que un Puma ST. Bueno, pues está ahí, lo que pasa es que el Puma ST es más pesado, hay que tener en cuenta. Y 9 en ciudad, no le gusta la ciudad, no le gusta mucho la ciudad, 9 litros, ese consumo sí que es alto. El 6,2 lo puedo admitir, el 9 ya sí que tenemos que decir que es un consumo alto. Pero venga, vamos a lo importante, porque es que realmente también aquí el consumo, bueno, pues vale, pues sacrifico un poquito el consumo por tener unos desarrollos que me interesan más y tener un motor que me interesa más, pues sí, porque realmente al final estos coches son para eso. Os voy a hablar de las prestaciones, y además cuando os hable ahora de las prestaciones quiero que os fijéis, mirad, aquí tenéis la tabla, y en esta tabla, a ver, ha hecho el kilómetro, los 0-1000 metros los ha hecho en 28,4, con un 0-100 de 7,8. Bueno, no está mal, ya son datos que, o sea, 0-100 bajar de 8 segundos ya indica que es un coche rápido, más un coche de este tamaño. Fijaros en el 80-120, 4,83. Si nos vamos a coches, digamos, similares, ¿qué podemos encontrar similar? Pues mira, es más rápido que un Puma ST, que tiene 200 caballos, también es más pesado. Es más rápido que el Suzuki Swift Sport, lógico, que el Skoda Fabia Monte Carlo, que el Seat Ibiza también con 150 caballos. Fijaros dónde está el Seat Ibiza. Quiero que veáis el Seat Ibiza, quedaros con esta foto de dónde está el Seat Ibiza, porque ahora viene la vuelta rápida. Y bueno, pues vamos a ver cómo se desenvuelve. Vamos a ver cómo se desenvuelve este Abarth, porque desde luego en la calle las sensaciones las tiene, el motor corre, estas prestaciones son buenas, el motor corre. Bueno, pues vamos a ver qué tiempo es capaz de hacer. Y lleva los Michelin, los Pilot Sport 3. Bueno, a ver, tengo ganas de ver el Abarth lo que hace. Venga, vamos allá. A ver, las rápidas. Uy. Me da poca confianza el tren trasero. Frena muy bien, pero está todo el rato subvirando. Mira, aquí estoy en la rápida, está subvirando ya. A ver, frena muy bien, cambio muy bueno, pero mira, yo abro gas a fondo, le cuesta y aquí ya empieza a tirar, como a partir de 4000, pero bueno, va bien. El control de estabilidad lo está sujetando de atrás, y no le deja par al motor. Ya voy gas a fondo y ahora el control de tracción le deja. Le está capando mucho el control de tracción. ¿Ves? Aquí estoy a fondo y no avanza. Estoy a fondo ahora, no lo ha soltado. ...31,6... voy a probar otra vuelta. Dosificando más el acelerador.
Frenada muy buena, pero muy buena, tanto por tacto como por distancia. A ver, aguanto la tercera suave porque si no me entra el control de tracción. Vale, a ver, tiende a suspirar enseguida, pero enseguida. Tengo que ir muy cuidadoso con el acelerador porque si no me entra el control de tracción y no me deja avanzar. ...31-0. A ver. El control de tracción no le deja correr más. O sea, este coche bajaría a segundo y medio, 2 segundos, simplemente si el control de tracción se pudiese quitar del todo. Pero es que no lo puedo quitar. A ver, vamos a ver. Ahora hablamos del tiempo. Me ha dado muy poca confianza el tren trasero en el cambio de apoyo en la primera vuelta que me he tirado, pero en la segunda he confiado en el coche y la verdad es que, aunque la sensación que yo tenía aquí es que no iba a hacerlo bien, lo ha hecho bien y ha hecho el cambio de peso bien. Lo han hecho subvirador. Lo han hecho subvirador precisamente por eso, para sujetar la parte trasera. Al final es un coche pequeñito con una batalla muy corta, entonces, bueno, pues digamos que es el reglaje, digamos, idóneo. Luego, si tú coges este coche, lo tocas, si cambias las geometrías, porque te vas a meter en circuito, porque te gusta ir por tramos, ahora es el coche mucho más rápido, pero indudablemente mucho más delicado de conducir. Pero bueno, tal y como viene el coche, está buscando un poquito la seguridad. Piensa un poquito más en la seguridad que en la efectividad y sacrifica un poco esa efectividad en favor de la seguridad. Hay posibilidades de cambiar cosas simplemente cambiando geometrías delante y tocando algo atrás. Seguro que haces el coche mucho más rápido. A ver, el motor muy cachondo. El motor corre, va bien, estira. Tampoco veo todo su potencial abajo porque me lo capa el control de tracción, pero el motor tiene buena pinta, o sea, y le ves que corre y luego las sensaciones que tienes aquí están muy bien. El tacto del cambio está magnífico, las marchas entran como quieres, donde quieres, lo colocas, el cambio está muy bien, los pedales también, la dureza de los pedales, el freno magnífico, el freno muy bueno. Mejorable, pues la postura de conducción, pero es que aquí no puedes hacer gran cosa, por muy bueno que sea este asiento, que lo es, que voy muy cómodo a pesar del tamaño del asiento, porque el coche aquí al final es pequeño. A pesar de que el asiento es bueno, la postura de conducción, aquí voy como en una silla, voy como una furgoneta, con el volante, fijaros, es que el volante no tengo más regulación que esta. Entonces, bueno, pero es que esto es lo que hay. Tacto de dirección bueno, tiende a subvirar enseguida. Bueno, el tiempo no es un gran tiempo, la verdad. No es un gran tiempo, 31-0. Yo me esperaba un poquito más rápido. Ponte que quitando electrónica el coche consigas que baje un segundo y medio. Tampoco sería un tiempo magnífico. Pero sensaciones, todas las del mundo. O sea, sensaciones muy buenas, muy buenas. Eso los italianos lo bordan.
Ay, amigos, la electrónica. Vamos a ver. Bueno, primero os lo analizo. El coche lleva un diferencial autoblocante y el coche lleva un setup que quiere hacer bien las cosas. Y de hecho, mira, de aquí podemos sacar dos lecturas, una buena y una mala, como los chistes. Vamos con la buena. La buena es que el coche hace las cosas bien. Sí, no os vengáis así, pues estáis ya pensando en el tiempo que ha hecho, el que han hecho sus rivales. El coche tiende a hacer las cosas bien, es lo que le han dicho que haga. Es decir, tú llegas a la curva, apoyas el coche, metes la dirección, miras al vértice, hasta ahí va todo perfecto. Empiezas a acelerar y en ese momento entra un control de tracción que no puedes desactivar y te corta, y lo que hace es que el coche redondee la curva por su sitio. ¿Eso es malo? No, eso es muy bueno. Eso está buscando seguridad. Lo está haciendo bien y además lo hace con cierta agilidad. Sí que es cierto que a la entrada, cuando obligas mucho al coche, el coche tiende a irse de la parte delantera, porque está muy sujeto del tren trasero. Es curioso, yo en otros Abarth esto no lo había notado, en anteriores versiones, digamos, más antiguas, pues 2020, una cosa, no, 2020 no, que fue un año muy triste, 2019, pero al final es un comportamiento que me da la impresión que como que lo han ido a asegurar un poquito. Pero dices, bueno, si eres un poquito quemado, juegas un poco con geometrías y puedes hacer que el coche gire un poquito más de atrás. Pero claro, la electrónica no la puedes quitar. Y es aquí donde viene la parte mala, o sea, el punto de vista malo. Y es que si tú eres alguien que te gusta este coche, te gusta su estética y te gusta conducirlo por la calle, pues bueno, pues está perfecto. Pero si eres de los que te gusta tocar, ya empezamos con líos, porque no te deja y tienes que entrar a meterte en electrónicas y esas cosas. A ver, hay rivales que aprietas el botón, se pone todo off y ya es tu responsabilidad. En este no te deja hacer esas cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que os he dicho antes, tú entras en la curva, apoyas el coche, ves el vértice, empiezas a acelerar, dices, tengo un autoblocante, me va a ayudar, un autoblocante mecánico, me va a tirar para adentro de la curva, y no lo hace. ¿Por qué? Porque entra la electrónica y no deja que, en cuanto el autoblocante empieza a trabajar, la electrónica no le deja trabajar. Digamos como que le está cortando la libertad al autoblocante, y ahí está perdiendo mucho tiempo. Os he dicho en el onboard que hasta 2 segundos, y yo creo que no me quedo corto, y yo creo que el potencial del coche, el potencial del motor, el potencial de los frenos, del cambio, incluso del chasis, yo creo que es que, no me atrevo a decir el tiempo, pero 2 segundos, pero vamos, con la gorra, más ya no lo sé. Y entonces ahora es donde venimos aquí, cuando os he dicho lo del Seat Ibiza. Fijaros el tiempo que ha hecho el Seat Ibiza, 29,9, y este ha hecho 31,0, siendo el Ibiza un coche más lento en aceleraciones. ¿Qué ocurre? Que el Seat Ibiza, con 150 caballos, tenía un chasis muy ágil y se desenvolvía bien, por eso el propio Ibiza fue más rápido incluso que el Skoda Fabia con el mismo chasis, pero otra puesta a punto, y también otro neumático, un Premium Contact, y el Ibiza llevaba un Bridgestone Turanza, que tampoco son neumáticos muy deportivos, pero aquí vemos que el Ibiza, bueno, haciendo bien las cosas, pudiendo desconectar la electrónica y siendo un poquito ágil, pues ha registrado un 29,9. En cambio el Abarth, que a priori es un coche mucho más deportivo, con un enfoque mucho más deportivo, más potente y tal, no ha podido ganarle, y además por bastante, por un segundo, además con un neumático más deportivo. Y es todo por la electrónica, porque habéis visto que acelerando en línea recta, el Abarth era mucho más rápido que el Ibiza. Pero bueno, este es el resultado. ¿Me gusta el coche? Sí, bueno, todos los coches me gustan, pero me gusta el concepto. Me gusta el concepto de coche pequeñito, ratonero, rápido, que te puedes pasar bien en un tramo y que además vas despacio, vas parado y vas ronroneando. ¿Habéis escuchado cómo suena el escape?
que suena muy bien, sobre todo cuando está el ralentí. El ralentí de este coche, rum, 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 ese que hace es muy chulo, pero es que luego dentro vas conduciendo y lo escuchas, pero es sonido de escape, no de altavoces. Sonido de escape, además es una cosa que me ha dicho antes Pablo, que cuando pasaba el coche por la curva, que sonaba muy bonito, y supongo que lo habréis estado viendo a lo largo de todo el vídeo. Pues en definitiva, que el coche sí que me ha gustado. Lo de la electrónica es un problema, pues depende de tu enfoque, depende de dónde quieras llegar con el coche, lo que quieras hacer con él y para qué lo vayas a utilizar. Si eres alguien de tramos, de track days, pues a lo mejor tienes que andar tocando la electrónica, cosa que yo jamás te voy a recomendar que hagas. Eso ya entra en tu forma de hacer las cosas. Si a ti te gusta divertirte en la calle, pues tener un coche molón y que luego te vas a hacer tu zona de curvas y tengas seguridad, sin ser aburrido, ojo, no lo malinterpretéis, sin ser aburrido, pues para eso sí que es un buen coche. No sé, eso juzgarlo vosotros. Luego está la postura de conducción, que también yo casi hasta se la puedo perdonar, igual que no tenga plazas traseras muy grandes y un maletero muy grande, porque eso forma parte del concepto del coche. Así que bueno, espero que os haya gustado. Traeremos más Abarth, traeremos más, porque además vienen novedades en la marca, o sea que traeremos más cosas más adelante, no os preocupéis. Espero que os guste nuestro merchandising, que ahí nos ayudáis, que al final aquí las marcas no están pagando y nosotros estamos saliendo de esto a pulmón. Así que con eso nos echáis una mano y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Portaros bien en la carretera. Y mucho cuidadito con tocar la electrónica, que eso está prohibidísimo. Te regañan. Adiós.